Permítame desearle un feliz año nuevo al que no he podido, que no había visto, al que no he podido abrazar. Le extiendo un abrazo desde aquí. Le doy gracias a Dios porque vencimos un año más. No pasó por debajo de la mesa, sino que alcanzamos grandes victorias y lo dejamos atrás no como una derrota o como algo que se quiere olvidar. Hay que retomar lo que no hayamos alcanzado. No se trata de pasar la página y cerrar la puerta, no. Se trata de dejar atrás lo que nos estorba y remontarnos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén. De eso se trata este 2019. Nuevo año donde sí hay sueños nuevos, puede haber metas nuevas, pero necesitamos alcanzar las que nos trazamos también en el 2018. Necesitamos retomar y no dejar por fuera todo lo que nos haya quedado pendiente por hacer. Ya sea algo tan sencillo como pedir perdón. Y parece sencillo porque es una palabra, pero es una de las acciones más difíciles y más poderosas. Pedir perdón. Que pedir perdón envuelve reconocer, dar a entender a otros que te das cuenta de tu error. Eso es reconocer. Y ese dar a entender a otros no es una muestra, escúcheme, Satanás lo pone como una muestra de debilidad. Cuando usted reconoce a alguien que cometió un error, Satanás quiere hacerlo ver como una muestra de debilidad. Pero la palabra lo dice, diga el débil fuerte soy. Esa posición, Satanás sabe que le va a traer la victoria a usted. Por eso siempre va a querer enredarla. Esa actitud de reconocer y de pedir perdón restituye, escuche bien, restituye todo lo que usted y yo hayamos perdido. Yo creo que pasó alta. Esa posición restituye todo lo que usted y yo hayamos perdido. Si usted perdió un trabajo en el 2018, la posición de pedir perdón, de reconocer su error, le va a traer en el 2019 un trabajo no igual que antes, porque cuando Dios hace todo nuevo, lo hace aún mejor. Le va a traer un trabajo mejor. Esa posición de pedir perdón en su matrimonio no le va a traer una esposa nueva en otra persona, sino una mujer o un hombre diferente en el mismo que usted tenía antes o en la misma que usted tenía antes. Porque Dios no se contradice. Dios no está esperando que usted se divorció en el 2018 y ahora en el 2019, o que usted lo que no alcanzó en el 2018 divorciarse ahora en el 2019. No, Dios espera que usted restaure su matrimonio. Dios espera que usted restaure su matrimonio. Sí, entiéndalo así. Si usted se divorció, no le estoy diciendo ahora que está en condenación. Busque dirección de Dios. Espere en el Señor. Pero si no ha dado ese paso, Dios le está diciendo que va a restaurar tu matrimonio. Va a restaurar esa mujer, ese hombre, por tu posición de pedir perdón y de reconocer. Dios nos está diciendo que las finanzas de Venezuela van a regresar. Que lo que por tantos años, porque no solo fue el 2018, tantos años se han robado, este año va a regresar. Por la posición de un hombre y una mujer dentro de Venezuela, como venezolano o extranjero que vive en este país, de pedirle perdón a Él por lo que hayamos robado, por lo que hayamos dejado de sembrar, por lo que hayamos dejado de creer, por lo que hayamos dejado de meterle fe y esperanza, por lo que hayamos dejado de hacer que teníamos que hacer. ¿Usted está entendiendo? 2018 le decía, si usted está con el gobierno y quiere que el gobierno se mantenga, haga la voluntad de Dios.
Haga lo que le corresponde a usted como hombre o mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted está en contra del gobierno, haga la voluntad de Dios. Y palabra santa, que se haga su voluntad. Porque usted como opositor o como oficialista, antes que eso, tiene que ser cristiano. Yo le estoy hablando a una iglesia general. Y le estoy hablando incluso a un país, porque el que escuche esto tiene que entenderlo. Que hay una posición mucho más alta que ser oficialista o ser opositor. Es ser cristiano. Y eso es lo que el Señor me ponía a mí este día, o pone en mi corazón para hablar. Y es esa identidad como hijos de Dios. Identidad como hijos de Dios. Porque esa posición me va a llevar a mí a entender qué está mal como oficialista y qué está mal como opositor. Esa posición a mí me va a llevar a entender qué está mal o qué decisión está mal como presidente, o qué decisión o posición está mal como la persona que no me agrada la dirección que esté llevando el país. La posición de identificarme como hijo de Dios me lleva a mí a un lugar más alto, a una posición más alta. No para mirar a los demás por encima, sino para permitir que los demás suban a ese lugar. Esto está poderoso. La posición que Dios nos pone en ese lugar más alto no es para ver a los demás por encima e humillarlos y decirles: ustedes son ignorantes, ustedes no conocen, ustedes no saben lo que yo conozco, ustedes no tienen la dirección que yo tengo, o ustedes no han entendido. Y ojo, todo esto es necesario. Todo esto es necesario, escuchar esa voz. Pero esto es para levantar a los demás. Por eso, como cuando un hombre de Dios viene a este lugar, en este caso con las ofrendas, ahí está un ejemplo reciente, y da un testimonio de su vida y le da un consejo a usted y a mí. Cuando un hombre o una mujer de Dios se para en este lugar a dar un consejo sincero de corazón, es porque está en esa posición alta y quiere que usted llegue a ese lugar. Quiere de corazón, y solo Dios lo va a pesar, pero yo lo entiendo así, porque el hablar, la abundancia del corazón habla la boca. Yo lo entiendo así. Hay un deseo en el cristiano, o debe haber un deseo en el cristiano, de que los demás suban al lugar donde Dios me ha podido llevar, o al lugar donde Dios lo quiere llevar. Porque hay gente que no ve a dónde Dios los quiere llevar. Hay gente que no entiende a dónde Dios los quiere llevar. Hay gente que no sabe cuál es la posición que Dios le quiere dar, o le ha dado ya desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces usted y yo tenemos que ser ese canal para que la gente llegue a esa posición, sea oficialista, sea opositor. Amén, iglesia. Estamos comenzando un año trascendental. Y no hay nada más trascendental que lo que marcó Jesucristo 2019 años atrás, cuando dividió la historia en dos. Así que para hacer cosas trascendentales, y trascendental entiéndase por algo que va a marcar un antes y un después, por algo que va a dividir la historia de tu vida y la mía en dos, en derrotas hacia avance. Lo que quedó atrás son derrotas y el avance es victorias. Amén. Interprételo así. Hasta que Cristo apareciera en la historia, hasta que Jesucristo apareciera en la historia, el hombre, por todos los esfuerzos posibles, venía siempre a una derrota. Permítame entender esto y que usted lo reciba. No quiere decir que Moisés fue derrotado. No quiere decir que David fue derrotado. No quiere decir que ninguno del Antiguo Testamento tuvo una acción de fe correcta. No.
Todos fueron un ejemplo de hombres y mujeres que lucharon en una posición de buscar una voluntad mucho más alta que la de ellos, y que llegaron a posiciones grandes y no se aprovecharon de esas posiciones, sino que se mantuvieron buscando la voluntad de Dios, y eso los dignificó para estar presentes en un libro tan importante como es la Biblia. Pero solo cuando aparece Jesucristo es que la perfección fue alcanzada. La voluntad absoluta de Dios fue alcanzada. Por eso puedo decir con toda autoridad y entendimiento que antes de aparecer Jesucristo en la escena, el hombre seguía viviendo en derrotas, porque había un altibajo en nosotros. Había siempre la presencia del pecado, siempre la presencia que nos separaba de la voluntad y de ese deleite de estar con Dios, como estaba en el principio en Génesis, en el Edén. Pero la desobediencia trajo el pecado y nos separa, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Amén. Esta introducción la hace el Señor para leer Primera de Juan, capítulo 3. Quiero iniciar el año con esta serie porque tenemos que entender cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Y le digo serie porque no es lo primero, o es lo primero que voy a predicar, pero no es el cierre de este título, no es el cierre de este tema, porque es clave para este año. Es clave para nuestras vidas. Amén. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Haga un freno allí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol Juan está por el Espíritu Santo resaltando a la iglesia: mira la decisión que tomó Dios para llamarte a ti y a mí hijos. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que somos llamados hijos de Dios porque Dios lo decidió así. Así que Satanás no puede decirte que tú no eres hijo de Dios. Satanás no puede decirte que la voluntad de Dios no es que tú seas su hijo, porque ya desde el principio Dios decidió, escuche, Dios decidió que tú y yo fuéramos sus hijos, que tú y yo fuéramos sus hijos, no solo su creación, sus hijos. Por ello, escuche, en Génesis, por ello nos forma del barro y sopla de él en nosotros. Usted hace así porque usted decide, ¿verdad? Usted decidió. Bueno, entienda que Dios decidió soplar aliento de vida en usted y en mí, y que esa decisión conllevaba su palabra, porque Él dijo: los voy a hacer a mi imagen y a mi semejanza. Y usted levanta a su hijo y su hijo se parece en muchas actitudes y en su rostro, en muchos rasgos, a usted. Mi hijo se parece. Y si no se parece físicamente, hay actitudes suyas intrínsecas en ese niño o en esa niña. Pues eso viene de parte de Dios, porque Dios lo depositó en usted y en mí, y es un principio eterno. Hay un depósito de usted en su hijo. Bueno, hay un depósito de Dios en nosotros como hijos. Amén. Entonces entendamos ahora, hoy, y que marque un antes y un después en nosotros, que Dios decidió que nosotros fuéramos sus hijos. Dios decidió que la humanidad
que la tierra, que el hombre que habita la tierra sea llamado hijo de Dios, su hijo. Y esto, si es decisión de Dios, ni Satanás, ni los demonios, ni el infierno, ni las huestes, ni las circunstancias, ni el sistema, ni el problema, nada ni nadie lo puede cambiar. Es una decisión de Dios. Quiero llevarlo a ese primer lugar. Es una decisión de Dios. O sea, lo más importante, lo más difícil, lo tenemos, que es la voluntad de Dios sobre nosotros. Desde un principio Él decidió que usted fuera su hijo. Y se lo tengo que remarcar desde todas las aristas, desde todos los puntos, porque usted tiene que entender que Dios, desde su lugar como creador del universo, iglesia, no solo de la tierra, del universo entero, como el que crea el sistema solar, como el que crea su cuerpo que tiene tantas perfecciones, que tiene tantas ramificaciones arteriales, tantas cosas para estudiarse y romperse la cabeza, que usted, ningún médico aquí ha logrado aprenderse cuáles son todas las arterias y no se ha descubierto todavía. Toda esa complejidad Dios la hizo en un día. Toda esa complejidad de un hombre o de una mujer en su cuerpo, Dios la hizo en un segundo. Ese Dios que creó el universo con un chasqueo de sus dedos, le place a nosotros llamarnos hijos. O sea, tenemos que entender que lo más difícil que podíamos tener, ya lo tenemos, que es la voluntad de Dios sobre nosotros de llamarnos hijos. Es la voluntad de que Dios me quiera cerca de Él, porque usted quiere a su hijo cerca, ¿verdad? Si usted lo envía afuera o lo envía lejos, es por algún motivo o circunstancia, o porque aprenda, o por guardarlo, o porque estudie, o porque crezca, o porque esté en un lugar mejor, pero siempre con el amor y el buen deseo de que esté bien, de que le vaya bien, porque usted lo ama. Bueno, Dios no nos hizo aquí en la tierra lejos de Él, nos mantenía cerca. Y con ese amor, y Juan lo expresa de tal manera. Mirad cuál amor ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Qué sucede? Lo que hablaba al principio, y lo que el Espíritu Santo encadena, porque entra el pecado por la desobediencia, como hablaba Felipe, por el pasaje que habló en Génesis, de mirar lo que Dios, lo único que Dios había apartado, y le dijo al hombre: de esto no lo hagas, esto no lo hagas. Esa posición de terquedad, esa posición de testarudo, esa posición de terco, esa posición de obtuso, nos llevó a desobedecer y nos aparta de la voluntad absoluta de Dios sobre nosotros. Y pasan X cantidad de años donde los hombres han llevado a un pueblo a buscar la voluntad de Dios, pero siempre había tropiezos. Y es solo cuando aparece Jesucristo. Es solo cuando aparece Jesucristo que se manifiesta la redención absoluta del hombre, para nosotros poder presentarnos ahora delante de Dios. Y Juan lo expresa de tal manera. Miren el amor que Dios nos tiene, que sopló vida y puso su imagen y semejanza sobre nosotros, que le fallamos, que entramos en desobediencia, que por la desobediencia entraron todos los pecados, que todos los pecados trajeron muerte y desolación a la tierra, que trajeron oscuridad, maldad, y que el diablo se entronara en la tierra. Y aún así Dios nos ama tanto que decidió entonces
enviar a lo mejor del cielo. Enviar a lo mejor del cielo. Escuchen, un instante, esto para Dios ocurre en un instante. El hombre tropezó, pero me ha estado buscando. Ha habido mujeres y hombres que han mantenido mi palabra, que han buscado mi voluntad. Ha habido pueblos, naciones, y yo he escogido una. Y viene toda la historia que ocurre en el Antiguo Testamento. Por esa posición Dios decide enviar a lo mejor del cielo para rescatar su creación. Para lo que decidió desde un principio que fueran hijos, y que por el pecado y la indolencia y la maldad sembrada quedamos como creación, pudiera ser recuperado y restaurado a la posición de hijos, a la posición inicial que Dios no solo soñó, que Dios concretó para ti y para mí. Escúchalo, iglesia, Dios lo concretó porque desde un principio fuimos hijos. Cuando Él sopló sobre usted, sobre mí, cuando Él creó al hombre como hijo, que fuimos destituidos de esa gloria y quedamos como creación, porque Dios no podía tener comunión con el pecado. Ahora viene Jesucristo a la escena, lo mejor del cielo, su único hijo. Dice, si seguimos leyendo en el 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Sigue leyendo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y sabéis en el 5 que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Escúcheme. Todos los intentos que Satanás quiso frustrar en el pasado fueron cumplidos en Cristo. Se cumplieron en Cristo ese día, cuando murió en la cruz sin pecado. Todos los intentos que Satanás ha hecho para frustrar tus planes, para frustrar tu vida, para frustrar el proyecto de Venezuela, para frustrar el proyecto de un país, de una iglesia, se cumplirán cuando Cristo, cuando la sangre de Cristo, cuando el Cordero que Dios envió perfecto, sin manchas, el Cordero que murió en la cruz del Calvario, sea exaltado en nuestros corazones. Es una posición, iglesia, que va a marcar un antes y un después en nosotros. Y esto no es algo trillado. Esto no es algo trillado, iglesia. Esto es algo que tenemos que entender, porque esto es el primer amor y es el único amor. Esto es lo que nos sostiene el primer día como cristianos y el último día como cristianos. No nos sostiene las obras, no nos sostiene el ministerio, no nos sostienen los hombres, no nos sostiene el afán, no nos sostiene las actividades, nos sostiene la cruz, nos sostiene la fe en el Hijo de Dios, que nos hace ahora nosotros hijos, que nos restituye a nosotros todo lo que Satanás quiso frustrar en el pasado, todo lo que Satanás nos robó, todo lo que Satanás nos quitó por sembrar el pecado en el corazón, y el hombre hacer caso de este pecado y hacerse desobediente como Satanás y hacerse pecado. Jesús lo restaura. Amén, iglesia. Entonces esta identidad tiene que empezar a revelarse en nosotros. A revelarse en nosotros. Aquí hay mucha gente nueva que tiene poco tiempo. Hay ancianos también que saben, conocen la palabra.
Pero ni uno y el otro podemos desviarnos de esta verdad. Porque el primero que llega y el que tiene más años acá, necesitamos entender que Cristo es el centro, de que Jesús es el único que nos puede traer revelación, traer restauración, traer edificación y nos puede permitir llegar a la presencia de Dios sin manchas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Usted lo acaba de leer. Dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es un punto corto donde Jesús rompe las maldiciones que entraron en la carne. Y el mensaje de hoy va a ser bien general, porque necesitamos entender nuestra identidad como hijos. Y esto empieza porque sepamos que Dios decidió que usted fuera hijo. Sepamos ahora que hay pecado en nosotros porque el hombre decidió pecar, decidió desobedecer. Y que así como fue una decisión de otra persona o de alguien en un principio, hoy acarreo esa maldición. Es decisión mía hoy, por el amor que Dios nos tiene, de enviar a su Hijo a redimirnos del pecado. Es decisión mía hoy si yo sigo siendo criatura o soy hijo de Dios. Sigue siendo una decisión, no sigue siendo una obligación, porque usted no viene a la iglesia para una obligación, porque usted y yo no venimos a la iglesia para una obligación. Es más, por algún tiempo Satanás me dijo: tú vas a predicar por una obligación. Y no es una obligación, es una decisión, iglesia. Es una decisión de vida. Satanás le quiere decir a usted predica en la calle porque Bertucci o el pastor le dijeron que predicara por una obligación. No, es una decisión. Y esa decisión que usted toma va a determinar el destino de su vida. Usted decide no predicar, usted decide no creer en Jesucristo, hay un destino para su vida. Y ese destino está en las manos de Satanás. Está en las manos de un usurpador. Está en las manos de un mentiroso. Está en las manos de un engañador. Está en las manos de un traicionero. Está en las manos de un cobrador. Porque todo lo que le dé Satanás se lo va a cobrar. Todo lo que Satanás te dé te lo va a cobrar. Todo lo que consigas con triquiñuelas, con artimañas, Satanás te lo va a cobrar. O decidimos la posición de ser llamados hijos. Porque escúcheme, Dios lo decidió. Dios lo autorizó. El hombre lo desechó en su momento por decisión. Dios decide otra vez enviar lo mejor del cielo. Usted y yo decidimos ahora aceptarlo en el corazón. Entonces yo no me paro aquí a obligar a nadie. No me paro afuera a obligar a nadie, porque no lo puedo obligar. Es más, ni siquiera inducirlo. Solamente necesito hablar mi verdad. Ese es el consejo. Cuando usted habla su verdad, y que su verdad tenga sustento, que su verdad tenga una base, porque hay verdades a medias que tienen algo de estructura, pero que con el tiempo se van a caer. Y eso me lo decía el Señor como una frase. El tiempo te va a dar la razón, pero solo Dios te va a dar la solución. Hay gente que quiere dejarle las cosas al tiempo. Dejemos que el tiempo pase y se solucionará. Esa raíz siempre va a estar allí. Si usted no soluciona las cosas como Dios lo dice, esa raíz siempre va a estar allí. Ese problema siempre va a estar allí. Más pequeño, apagadito, pero en lo que caiga una chispa,
es como la pólvora. Se despliega con una velocidad tremenda. Es más, como la gasolina. En estos días mi cuñado fue a quemar en un hueco donde en el campo, en un área abierta, echan muchos desechos de varias cosas y después se tapa para dejar eso allí. Y él echó algunas cosas allí e iba a quemar. Allí tiene costumbre quemarlo. Pero él dijo, déjame meterle algo de gasolina para que esto queme más rápido, arda más rápido y yo irme. Y el hombre tenía un compañero, no estaba yo estaba en mi casa. Y este es un terreno que está enfrente, bien amplio. Él tiene otro compañero y si es por mi cuñado, él le echa el bidón completo, pero este le dice, no, échale un poquito, 3 goticas, 5 goticas, una tapita. Ok. Y cuando él va a prender el fósforo, el compañero le dice, ¿por qué no lo prendes desde atrás? Y el hombre terco es mi cuñado, pero lo escuchó. Se echó hacia atrás y lanzó el fósforo. La explosión de eso lo mandó 3 o 4 metros atrás, con todo y que se había alejado. La explosión de eso retumbó en mi casa, que pensé que había explotado alguna bombona en otra casa por allí. La explosión del gas es brutal. Que salimos muchos vecinos, vi la llama allá, pero lo veo que sale por unas maticas, veo el calvo que sale y yo, está bien. Después le pregunté y me echó la historia. Los gases que estaban contenidos en ese hueco, no fue la gasolina, los gases que estaban contenidos hicieron la explosión. Pero la velocidad de la gasolina es tan rápida que si usted se dispone nuevamente a echarle un chorrito, se le viene eso encima. Así hace la administración actual del país para apagar las diferentes crisis, ¿no? Le echa gasolina. ¿Cómo tú apagas el fuego con gasolina? Yo me pregunto eso. ¿Cómo tú apagas el fuego con gasolina? Y es una pregunta válida, porque el ser de una posición u otra no limita mi sensatez. Recuerde siempre lo que le dije el año pasado. Sensatez. Uno de los pecados que se nombra, insensatez. Seamos sensatos. ¿Usted puede apagar el fuego con gasolina? Imposible. Entonces esta reflexión es para que entendamos con la velocidad que se nos pueden escapar las cosas de las manos, con la velocidad con que los problemas se nos pueden complicar, con la velocidad con el que podemos estar hoy aquí en este bordecito quemando basura de nuestra vida, sencillo, desechando esto, y al segundo siguiente estar tirados en el piso quemado, calcinado, quizás muerto. Yo necesito que el dador de vida, yo necesito que el que Dios envió a restaurar la imagen en mí esté entronado en mi corazón. Porque dice que tendremos vida y que no será corta, sino que será en abundancia. No será escasa, sino en abundancia. Que no será corta, sino eterna. Entonces yo decido, no por usted, iglesia, yo lo decido por mí. Y lo induzco a usted, o le hablo a usted, o le doy el ejemplo a usted, le predico a usted para que decida, desde el más pequeño de esta casa, pasando por los jóvenes, llegando a los ancianos, el camino correcto, que es creer en aquel que Dios envió por su amor. Escúchame, nadie sale de algo que ama, que atesora, que guarda, si no es porque ame esa otra cosa. Nadie suelta algo que ame, que atesore, porque no ame al resto.
Dios envió a Jesucristo porque lo ama a usted y a mí. Dios dio lo mejor del cielo porque lo considera usted lo mejor de esta tierra. Wow. Dios dio lo mejor del cielo porque lo considera usted lo más valioso de esta tierra. No considera el oro como lo más valioso, no considera la plata o todo lo que ha sembrado en esta tierra, que es productivo. Los árboles dan fruto, el sol brinda luz, las estrellas hacen su trabajo, los animales hacen su trabajo, todos los ríos alimentan y sustentan la tierra. Pero puso en el hombre algo especial, y eso especial lo quiso recuperar, y como sabe que es lo mejor que hay en la tierra, envió lo mejor del cielo. Entonces yo tengo que empezar a valorarme y a atesorar la voluntad de Dios sobre mi vida. Yo tengo que empezar a tener una identidad real de qué es lo que es ser un cristiano, una identidad real de qué es lo que es ser un hijo de Dios, porque el llamarme cristiano es ser hijo de Dios. El llamarme cristiano, alguien me preguntaban, pero esto es, y los cristianos, no, pero eso no son cristianos, brother. Eso es otra cosa. Ellos hablan otra fe, ellos tienen otro principio, ellos creen en otra persona o en otros dioses. No es cristiano. Cristiano es el único que cree en Cristo. Como hijo de Dios, esta palabra. Cristiano, el que cree en Jesucristo como el Cristo, como el escogido, como el Cordero inmolado que Dios envió y que sin mancha fue crucificado por sus pecados y los míos. Ese es el cristiano. Esa es la palabra cristiano. Ahora, el verdadero cristiano, porque hay el nombre y hay el hombre. Hay el nombre cristiano y hay el hombre cristiano. Es el que hace verdad esta palabra, porque realmente lo cree en el corazón. No es solo de labios. No es solo decir, no, soy cristiano, no, soy pastor. No, soy ministro. Soy apóstol. Soy profeta. Soy un sanador. Soy X o Y. Soy tal o cual en el nombre de Jesús. Y vengo a este lugar a que me den sus diezmos. Y vengo a este lugar a que me bendigan. Y vengo a este lugar porque eso es ser cristiano. Eso es un nombre. Pero el hombre que es cristiano puede venir una vez al año y va a bendecir su vida. Puede venir una hora al día a su casa y va a bendecir su hogar. Puede hablar con usted un minuto y sus palabras van a traer el peso de la gloria de Dios en sus vidas. Ese es el hombre cristiano. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ser. Cuando usted salga a la calle, cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté en su escuela, muchachos, en la universidad, jóvenes, en lo que estén haciendo o desempeñando, que seamos hombres, mujeres cristianos con identidad. Y dice, algunos no lo conocerán, algunos no lo van a entender porque no conocen a Jesucristo, y Dios nos lo exalta o nos lo resalta para que usted no se bregue, para que usted lo sepa ya desde antemano, que muchas veces va a hablar y no todo el mundo lo va a reconocer y le va a aplaudir. Y aquí quizás yo hablo parado desde este altar y el que no esté de acuerdo se queda calladito allí por ética, por respeto, y no dice nada. Y para mí quizás entonces es más fácil desempeñarme aquí como pastor y hablarlo y predicar el evangelio. Pero vivirlo es el día a día. Vivirlo es los frutos, es la muestra de que no es solo predicarlo, sino vivirlo. No es solo el nombre, sino el hombre. Y es lo que Dios va a demandar de nosotros toda la vida. No podemos iniciar este año de manera diferente. Así que lo que yo dejé de hacer o alcanzar el año pasado en Cristo Jesús, por mi fe en Cristo Jesús,
lo voy a alcanzar este año. Y cuando hablo de yo, no es de mí, sino de usted. Hablo de esta iglesia. Hablo de cada persona que recibe esta palabra. Hablo de cada persona que lo puede creer en su corazón y lo puede poner por acción en su vida. Amén. Mi identidad como hijo de Dios fue decisión de Él. Fue decisión del Padre. Aunque la perdimos, es decisión nuestra ahora recuperarla por medio de Jesucristo. No hay otra vía. Y una sola vez le dije, si va a ser radical en algo, sea radical en la fe en Jesús. En que solo Jesús es el camino. De que el Espíritu Santo viene, véalo aquí en el 4 conmigo, primera de Juan 4. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y solo confirma en nosotros cuando podemos reconocerlo a Él, a Jesús. Usted quiere reconocer a alguien que tenga buenas intenciones, es que reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ya es el primer paso. No es el único, porque tiene que dar frutos. No se acelere, no se desespere, vea los frutos. Nuestro mismo Padre lo dice. Pero el primer paso para poder llevar frutos es reconocer a Cristo. El primer paso para dar frutos este año es reconocer a Cristo en el corazón. Y no es la confesión regular que usted puede hacer, o que usted pasó al altar y ya la confesé. Pastor, lo tengo confesado desde hace rato, pero vivo la vida a mi manera. Vivo la vida como me conviene, tomo las decisiones como me conviene o como veo el momento, y no como Dios me dice, o no como Cristo hizo, porque he allí. El ser cristiano es seguir los pasos de Cristo. Para Jesús era fácil acostarse con mujeres, porque si le daban dinero para financiar la obra, el que le hayan dado dinero iba a ser mucho más fácil que se acostara con ellas. Pero no lo hizo. ¿Usted me está entendiendo? Si ya las mujeres importantes, casadas con hombres importantes, por escuchar palabra de vida de parte de Él, por escuchar palabra que les bendecía de parte de Él, financiaban y entendían que ese financiamiento era para extender esta palabra que estaba hablando Él, esta verdad que Él estaba diciendo. Ellas querían que fuera escuchada. Ellas habían experimentado esa fe, habían experimentado esa posición y querían que otros la vivieran, y por eso financiaban el mover de Cristo o el caminar de Jesucristo. Para Él iba a ser fácil, si ya le daban dinero, que le dieran su cuerpo. Y le hablo así crudo porque Jesús lo podía hacer, pero no lo hizo. Y le convenía como hombre, porque podría drenar toda su carne, pero no lo hizo, porque a Dios no le agradaba eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ministros? ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Qué estamos haciendo como hijos? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué hacemos actualmente como cristianos? En casa, en la iglesia, en la ciudad donde estamos.
no es a conveniencia, es obediencia. ¿Puede un padre, y con todas las ganas que pueda tener y con toda la experiencia, un padre que es fumador y que se tranque una caja de Belmo o de lo que sea al día, decirle a su hijo no fume? Y el papá sabe que hace daño, el papá sabe las consecuencias que ha tenido en su cuerpo, el papá sabe que no le conviene a su hijo y sabe que se lo voy a decir, pero no va a haber un efecto porque mi hijo lo va a seguir viendo en mí. Y aún así se lo dice. Pero para ver un cambio, para ver una posición real de mi hijo y no entrar en ese lugar, tiene que haber un ejemplo en mí. Y para que haya ese ejemplo, tiene que haber una decisión en mí. Entonces el padre decide: yo no voy a hacer esto. Aunque mi cuerpo le convenga porque lo necesita, porque ya es parte de mí. Aunque esto me duele, aunque esto me incomoda, aunque esto me molesta, lo voy a dejar. O sea, me molesta dejarlo, para que entienda. Aún así lo voy a dejar, aunque me duela, lo voy a dejar, porque necesito dar la verdad a mi hijo, la verdad a alguien más. Esa es la decisión del cristiano. Entonces a usted no lo obliga nadie a hacer esto o aquello. A usted como hombre, hijo de Dios, lo dirige la palabra a buscar la verdad y su justicia. Y el Espíritu que está en usted y en mí va a mostrar los frutos. Ese Espíritu Santo va a mostrar los frutos. Y es una enseñanza, iglesia. Pero necesitamos comenzar este año depurando nuestro corazón. Sacando. Porque vienen tiempos nuevos. Y requiere cristianos. No de nombre, sino de palabra y de fe. Para restaurar los pórticos, para restaurar lo que Satanás ha destruido, derribado, lo que Satanás ha metido, la inmoralidad, la oscuridad, el oscurantismo, la idolatría. Amén. El mismo 1 de Juan capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escúchame. Anteriormente, pasajes atrás dice: ¿cómo puedes amar a Dios si no lo ves? O ¿cómo dices amar a Dios si no lo ves y no amas a tu hermano que lo ves? Y eso se lo he hablado muchas veces y se lo seguiré recalcando, porque usted y yo necesitamos amar al que tenemos aquí al lado. Que no podemos pretender amar al que está en la calle, al que está indigente, al que está sin Cristo, y al que está sirviendo con nosotros lo desechamos, lo maltratamos o lo odiamos hasta ese punto muchas veces. No podemos hacerlo, iglesia. Tenemos que decidir, y eso es una decisión. Amar es una decisión. Pero aquí me está diciendo que la fe que vence al mundo es creer en Jesucristo como hijo de Dios, y eso me permite a mí nacer de nuevo en el corazón y ser llamado hijo de Dios. Y esa posición se revela cuando yo
amo a Dios. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, voy a amar lo que Él ha hecho. Para yo amar a mi hermano, y aquí viene el equilibrio ahora, para yo amar a mi hermano, tengo que amar a Dios. Escúchame. Sigo hablando de los hijos, amamos a los hijos. Pero mi amor por mis hijos no puede estar encima de mi amor hacia Dios. Porque mi amor hacia Dios va a traer el equilibrio para yo amar a mis hijos y poder corregir o poder ser corregido. Porque otro amor, hay gente que hace cosas por amor. Hay gente que mata por amor. Esta religión que se explotan y matan a cientos o a miles, muchos lo hacen por amor a algo, pero amor a algo equivocado. Dios me está diciendo aquí que la verdadera fe es amarlo a Él, buscarlo a Él y amaré su obra. Si yo lo amo a Él, yo lo voy a amar a usted. Si yo amo a mi Padre, si entiendo que tengo un Padre en los cielos que me ama, que dio la vida por mí, o que dio lo mejor del cielo por mí y envió a su Hijo a dar la vida por mí, si entiendo que Jesús decidió venir a la tierra, hacerse hombre, y no conforme a eso hacerse siervo, y no conforme a eso llevar la maldad y el pecado que tenía que llevar yo, la culpa que tenía que llevar o pagar yo, e hizo ese sacrificio por mí. Si yo entiendo eso, empiezo a amar esa obra, voy a amar todo lo que viene con esa obra, que son las personas. Entonces allí se cierra el ciclo donde amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Porque esto no es por obligación, es por entendimiento. Los mandamientos no se me hacen gravosos. El hacer la voluntad de Dios no se me hace tedioso, no se me hace gravoso, no es una obligación, no es que me lo tienen que decir. Decido yo. Y escúcheme, esa decisión nos va a llevar al mejor lugar. Eso es lo que puedo dejarle como perla de correr a los pies de Cristo. Esa decisión nos va a llevar al mejor lugar. Te va a llevar a un lugar de sanidad. Te va a llevar a un lugar de entendimiento, de prosperidad, de bendición. En un principio les decía, está Satanás, que es un usurpador, un mentiroso, un falso, un engañador, y te va a cobrar. Y está mi Padre en los cielos, tu Padre, que por medio de Jesucristo quiere restaurar todo lo que te entregó, todo lo que soñó para ti desde el principio. Familia, hijos, esposo, esposa, propiedades, cero crisis, cero devaluación, gente respetándose, gente amándose, gente sirviendo, gente progresando, prosperando, gente preparándose. Es muy diferente a lo que Satanás habla. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el camino al que nos lleva Jesucristo. Y esa es la posición que usted y yo tenemos que tomar este 2019. Tener la identidad de hijo de Dios, que fue recuperada por Jesucristo, porque no hay otro nombre. Que fue recuperada y restaurada por Jesucristo, porque no hay otro nombre, dije yo. Que fue recuperada por Jesucristo para que usted y yo lo tengamos claro hoy y podamos acercarnos a ese Padre a pedirle
Se lo predicaré el siguiente domingo, más adelante, de esta serie. La posición y el beneficio que tenemos como cristianos. Amén, iglesia.